Vamos a Buenas ver, noches. cuán- vamos a empezar. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes, a cada uno de ustedes. Queremos darle bienvenida a una sesión más de la Escuela Autónoma. Comentarle un poquito, somos un grupo de jóvenes, de personas que se están organizando, somos como que la unión de muchos colectivos, la unión de muchos grupos que están apostando por tejer, por unir, por querer articular para poder hablar acerca de lo que nos pasa en nuestros territorios, pero asimismo también accionar, tomar una acción, hacer una acción en relación a nuestros problemas, ¿no? Organizarnos y poder continuar, ¿no? Y bueno, y no sentirnos solos tampoco en este proceso, en esta lucha. Y bueno, darte la bienvenida, Susana. Estamos muy contentas, muy contentos de tenerte. En realidad, nos enteramos un poco acerca de la ponencia que ibas a dar el día de hoy. Yo sí personalmente estuve muy contenta de poder escucharte. ¿Listo? Y bueno, comentarles también que tenemos un grupo de WhatsApp que es el Círculo de Estudios, bueno, el Círculo, claro, de Estudios de Charlas Ruiseñor. Asimismo tenemos la Escuela Autónoma y también nuestro otro grupo se llama RAN, eh, para poder justamente ahí articular y poder accionar acerca de nuestras problemáticas que está pasando en el Perú, ¿no? Y somos diferentes jóvenes de diferentes regiones del Perú, pero asimismo también estamos articulando con personas de otros países, ¿no? Queremos asimismo, como te comentaba, no sentirnos solos en este proceso. Entonces, vamos a continuar. Voy a presentarte, Susana. Eh, un toquecito. Ya está. Bueno, Susana Khalil es politóloga, investigadora, articulista, activista, fundadora de la Asociación Canaán y conductora y productora del canal de YouTube Palestina, 11.000 años de historia. Sus padres fueron refugiados palestinos, campesinos, sobrevivientes de Al-Nakba, del genocidio de 1948, como consecuencia de la imposición del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente denominado Israel. Después de un largo periplo, sus padres encuentran amparo al anclar en Venezuela. No es de origen palestino, es palestina, es 100% venezolana y 100% árabe. Es un sincretismo latino-árabe. Ser hija de palestinos sobrevivientes de Al-Nakba y todo lo que significa la tragedia palestina. Trazó su vida, marcó su personalidad y carácter. Ser árabe es un sentimiento de amor. Listo, con esas palabras quería presentarte, con esa pequeña descripción. Y bueno, Emanuel, compa, nos das el pase para poder iniciar o esperar un ratito más. Y bueno, y que Susana tome la posta y pueda explayarse con todo lo que nos desea comentar el día de hoy. Gracias. Adelante, Susana. Ya está, ya puedes iniciar con la exposición. Sí, buenas noches, muchas gracias. No me veo en pantalla, ahora sí me veo en pantalla. Muchísimas gracias, de verdad, y aprovecho también para decir que yo estoy a la orden en lo que yo pueda ser útil. Y bueno, comienzo por hablar qué es la causa palestina, qué es el pueblo palestino, y es importante decir que debemos deslastrarnos de tanta cosa abstracta. Por ejemplo, primeramente, deliberarnos cuando hablamos del mundo árabe, hay un simplismo consciente e inconsciente de siempre reducir el mundo árabe a una mercancía religiosa. Allí es un comodín, ahí hay que salir de ese comodín dentro de para dar un paso intelectual, académico, inclusive humano, ¿no? Esto es un conflicto. ¿Qué es el conflicto palestino? Ante todo hay que decir que es un conflicto de un pueblo nativo, de un pueblo originario, que hoy en el siglo XXI se encuentra atrapado en una lucha de un anacronismo colonial.
O sea, estamos en el siglo XXI, pensamos y creemos, sentimos que el colonialismo ya es algo que ha sido superado en la luz de la historia de la humanidad y no es así. El colonialismo aún existe en nuestro tiempo presente y es el fraudulentamente llamado Israel, y decimos el fraudulentamente llamado Israel porque la gente cree que ese Israel, el que se impuso en Palestina desde Europa y por europeos, es el Israel de la Biblia. Se trata de semitas. Entonces, claro, porque también esto fue lo que vendieron. Realmente fue una venta, fue una propaganda que no solamente se propagó desde Hollywood y todos sus derivados, sino que lamentablemente a nivel intelectual y a nivel académico, la academia cayó en esa trampa. Y yo diría que no solamente es una trampa, ha habido una actitud perversa dentro de la academia. Ha habido, porque, como insisto, esto no es un conflicto religioso, esto es un conflicto de un pueblo originario, un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI se encuentra luchando contra un anacronismo eurocéntrico colonial tramposamente llamado Israel. Se trata de europeos, ¿ah? Europeos de raíces europeas y genéticamente de raíces europeas, de filogema europeo, de estirpe europeo, de etnicidad europea, no semítica, y entonces se disfrazan de pueblo judío, de pueblo hebreo, se disfrazan de semitas cuando sus raíces son indoeuropeas, eslavos, escandinavos, celtas, vikingos, sajones. Entonces, toda ahí ha habido una grandiosa, espectacular falsificación de la historia, ¿no? De hacer creer que, bueno, primero dicen que se trata de la tierra prometida, que Dios les prometió esa tierra a los judíos. Pero estamos viendo que hoy en el siglo XXI, a estas obras de la altura, hablar en esos términos y al mismo tiempo valoramos las posturas seculares, pero sin embargo el secularismo allí no es tomado en cuenta. Y el otro elemento es que un poco más secular, pero es más peligroso y más tramposo y más hábil dentro de la maldad de la grandiosa y fastuosa mentira de decir que se trata del retorno de los judíos después de 2000 años a la tierra ancestral. Primero hemos dicho que ellos no son de ancestralidad semítica. Podrán ser unos conversos a la religión judía, pero eso no hace de ellos semitas, ¿no? Yo voy a retomar las palabras de Enrique Dussel, que decía que ellos nunca retornaron, porque nunca salieron. ¿Me entiendes? Si bien es verdad que hay un precedente de la confesión religiosa judía y el pueblo de Judea, eso no que eso es algo que pertenece al ancestro de lo que hoy es el pueblo nativo semita palestino, porque son ellos los semitas. Otro elemento, ya dije que esto no es un conflicto religioso, tampoco esto no es un conflicto milenario. Cuidado con esa cosa atractiva de que creer que es un conflicto milenario. No, esto no es un conflicto milenario. Esto es un conflicto contemporáneo. ¿Ah? Esto de servirse de toda la historia o historiografía o mitología, fábulas, leyendas, eso pertenece, sea mito o sea historia, eso pertenece al ancestro palestino, porque son los semitas. Entonces, allí hay, ese es uno de los grandes espectaculares fraude, ¿no? El otro elemento a decir es que esto no es un conflicto que nació en el mundo árabo-persa, no nació en el Levante, no nació en la mal llamada Medio Oriente, porque es también un término en un léxico colonial. Esto es un conflicto que nació en Europa y viene de Europa, ya sea por las grandes persecuciones que sufrió la comunidad religiosa judía. Fíjate que estoy diciendo la comunidad religiosa judía y no estoy diciendo el pueblo judío, porque el pueblo judío no existe.
De la misma manera como no existe el pueblo musulmán, no existe el pueblo cristiano, no existe el pueblo ateo, no existe el pueblo homosexual. Entonces, hay que realmente revisarnos y mucho más hoy en día, después de esta grotesca y esta obscenidad de ese genocidio, que uno puede decir, bueno, es una élite de locos, pero estamos viendo que hay toda una sociedad, más del 88% de esa sociedad colonial celebra y se vanagloria y glorifica ese genocidio. Aquí hay un quiebre en la corteza humana cuando vemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un llamado urgente a realmente a reaccionar y protestar y luchar, porque yo profundamente creo en la condición humana, en la belleza, en lo más noble y puro y generoso de la condición humana. Entonces, eso por otra parte, en grandes líneas. Tenemos que, hay mucha alienación, pero no solamente de Hollywood y sus derivados, sino desde la academia misma. Hay una enajenación profunda. Debemos descolonizar nuestras mentes y descolonizar la academia, porque vemos también gente de la izquierda, ¿ah? Hay gente honesta, gente franca, gente sincera, que es solidaria y es sensible a la causa palestina, pero al mismo tiempo también vemos que dicen, sí, pero Israel tiene derecho a existir. Un momento, el colonialismo no tiene derecho a existir, ¿ves? Entonces hay mucho miedo, hay mucha prudencia, tienes que ser estratégico, tienes que ser inteligente, tienes que ser táctico. Todo eso nos conduce a la autocensura y estamos abandonando nuestros valores de la libertad humana. Entonces, allí hay una atrofia y es un llamado a la revisión, es un llamado a también, porque existe mucha demagogia académica intelectual, existe mucha ineptitud académica intelectual, y lo digo con respeto, no quiero despotricar, porque es muy fácil despotricar, lo importante es analizar, estudiar. Y entonces es eso, salir de, cuando se hablan, por ejemplo, de Palestina, entonces lo vinculan con el Islam. No, la lucha no es religiosa, no es del Islam, porque, por ejemplo, los palestinos lucharon contra el Imperio Otomano, donde el Imperio Otomano turco eran musulmanes, y eran musulmanes contra musulmanes, pero eran musulmanes semitas contra musulmanes no semitas, los musulmanes semitas palestinos nativos contra el colonizador, que era el Imperio Otomano. Entonces, no me digan que es un conflicto del Islam contra el cristianismo, contra el judaísmo. Por favor, liberémonos de tanta embuste, entretenimiento. Esto es un conflicto de un pueblo, insistimos, de un pueblo nativo contra un colonialismo. Ahora, hay una particularidad en este colonialismo, y es que es un colonialismo que no viene de un pueblo, sino de un movimiento europeo que se disfraza de pueblo. En el clásico colonialismo, siempre viene de un pueblo. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra es un pueblo, va y tiene su tierra, cultura, su identidad, su lengua, sus valores, su identidad en general. Va y coloniza, sale de su tierra y coloniza a otro pueblo, a la India. ¿Ve? Cuando el colonizador, el nativo, se independiza, el colonizador tiene un punto de retorno, retorna a su tierra, que es Inglaterra. Los ideólogos del sionismo, ellos han estudiado muy bien los procesos coloniales y ellos dicen, mira, cuando este nativo se independice, ¿para dónde vamos nosotros? Nosotros no tenemos un punto de retorno. Claro, porque no viene de un pueblo, viene de uno de Moldavia, de Letonia, Estonia, de Rusia, de Polonia, de Estonia, de Marruecos, de Argentina, de Italia, de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos sí tienen un punto de partida. Lo que pasa es que no tienen un punto de partida común. Pero entonces, los ideólogos del sionismo dicen, es por eso que es importante que nosotros debemos exterminar la población nativa para poder realmente instaurar las bases y columnas de lo que ellos llaman el Estado de Israel, que no es más que una entidad colonial.
yo me opongo a llamarlo Estado porque no es un Estado. Cuando dicen es un Estado terrorista, ni siquiera es un Estado, es un colonialismo puro, duro, es un clásico colonialismo. Ahora, él es peor que el clásico colonialismo. ¿En qué me baso yo para decir esto? Porque en el clásico colonialismo, el colonizador, no, si bien cometía genocidios, no necesariamente ese no era el objetivo, porque lo necesitaba como mano de obra gratis. Dije mano de obra gratis, ni siquiera barata, porque yo no sé por qué decimos barato, porque ni siquiera le pagaban. Entonces, pero cuando había revueltas, ahí actuaba como genocida. Y entonces, en este caso, es un colonizador que necesita el exterminio del pueblo nativo. ¿Ves? Pero en este caso también otra particularidad de este colonialismo que enfrenta al pueblo nativo, semita, levantino, cananeo, de la Gran Siria, lo que hoy es el pueblo árabe palestino, es que no solamente le han tomado su suelo patrio, sino que también le han tomado una parte de su historia, que es lo que concierne a Judea y la religión judía. Eso forma parte del ancestro palestino. Yo a los sionistas se lo digo, ustedes son israelíes, pero la israelita soy yo, porque soy yo la de raíces semíticas. Y esto no lo digo con alarde de ningún chauvinismo nacionalista absurdo y de esas cosas ridículas del chauvinismo. ¿Ah? Lo digo, sino como para desmantelar toda esta estafa histórica de la falsificación de la historia llamada Israel. Esto no es más que una estafa religiosa, una estafa histórica, una estafa política, una estafa estética, sociológica, arqueológica, es una estafa intelectual, filosófica, jurídica, política. Entonces, pero es un gran poder en el mundo que hay gran tabú para hablar de ellos. Yo más allá de decir viva Palestina libre o más allá de la solidaridad con el pueblo palestino, es que asumamos el rol histórico de hablar también en términos del fin del régimen colonial de Israel, donde la intelectualidad no quiere hablar en esos términos. Y yo creo que sería de una irresponsabilidad criminal. Insisto, yo nací, crecí, mis padres huyeron de Palestina, campesinos, nativos, semitas palestinos, que huyeron de Palestina en 1948 y después de un largo periplo, anclaron en Venezuela, mi patria, donde yo empecé la vida. Ahora, yo nací en un país donde los textos escolares nos hablaban de la batalla de Carabobo, de la batalla de Junín, de la batalla de Ayacucho, de la batalla de Carabobo, de la batalla de Pichincha, de la batalla de la Mesa de Chirica, por ejemplo. O sea, ¿cuál ha sido el rol histórico, la gesta digna histórica de los pueblos nativos frente al colonizador? Ha sido el de abolirlos, el de combatirlos y el de liberarse. La causa palestina es una causa de liberación nacional, como la lucha de la liberación del Perú contra el colonialismo, de Haití o de Argelia contra el colonialismo. Cuidado, esto no tiene nada que ver con el judaísmo o antisemitismo. El antisemitismo o el antijudaísmo es una desgracia y una vergüenza que pertenece al occidente. Esa es una desgracia del occidente. Es europea. Esa matanza horrenda, ese odio de cómo, por ejemplo, el holocausto judío es la matanza de europeos contra europeos, uno de religión judía y otro de religión cristiana. Pero a nadie se le ocurre hablar si eso fue un conflicto religioso. Pero a nadie se le ocurre hablar de eso. Pero cuando se trata de árabes, inmediatamente y mecánicamente, borregamente, como autómatas, allí el mundo árabe es una cosa religiosa. Que haya elementos religiosos forma parte de la simbología humana. O sea, eso forma parte de la antropología humana. Está bien, pero aquí no hay, aquí la razón de ser de la lucha del pueblo palestino, cuidado, salgamos de esa trampa, inclusive desde la academia, decir que se trata de un odio entre judíos y musulmanes, cuando revisemos la historia, por favor, las grandes persecuciones contra
contra la comunidad religiosa judía fue en Europa, en Rusia. Inclusive es importante destacar que las grandes persecuciones contra los cristianos fue en Europa. No fue y después se convierten a la religión cristiana y posteriormente se convierten en un grupo también a la religión judía. Y es eso. ¿Qué es la causa palestina? Es una lucha de liberación nacional. Eso es todo. Digo, eso es todo. Y ya basta de tanta periquitos, de tanto cosa, de verlo, tanto, como dice, acrobacias intelectuales, paromas intelectuales, piruetas académicas intelectuales, presentarlo como la cosa complicada, como la cosa relativa, como la cosa confusa, como la cosa milenaria, como la cosa religiosa, como la cosa difícil, y entonces presentarlo como dentro de una quimera y presentarlo siempre como un conflicto abstracto. Yo me opongo a esa abstracción porque te da como poses de intelectuales, de inteligente, de investigador, cuando no es más que todo una cosa impostora dentro de un marco estético. Entonces hay que condenar eso. La cosa es el conflicto es sencillo, es un pueblo nativo contra un anacronismo. Mira la hora que es y todavía estamos hablando de colonialismo. Es un anacronismo eurocéntrico, colonial, fraudulentamente llamado Israel. Insistimos, es un Israel que no guarda ningún vínculo con el Israel de la Biblia. Además, los elementos religiosos también, cuando se habla de los elementos religiosos, ninguno de esa triada judío-cristiana musulmana, que dicho sea de paso es una herencia semítica de lo que hoy es el mundo árabe, ellos no pueden ser documentos científicos. No puede estar, eso no son documentos científicos de la ciencia. Entonces, allí también vemos personas notables, inclusive gente con una brillantes inclusive, y ateos, marxistas, leninistas del materialismo histórico, materialismo dialéctico, anarquistas, trotskistas. Entonces después te hablan del pueblo judío. Ya va, yo creo que estamos mal. Yo creo que estamos muy mal en el sentido de que no hay un contenido científico, no somos responsables, no hay un contenido, un sustento científico cuando estamos hablando del pueblo judío, cuando estamos hablando de que esa tierra, que ellos retornaron a la tierra de sus ancestros, cuando genéticamente no son semitas. Entonces allí hay toda una grandiosa alienación, una grandiosa enajenación al llamado esa descolonizar la historia eurocéntrica, muy atractiva, cargada de un grandioso envoltorio, cargado de épica y de epopeya, de celestialidad. Eso tiene música. Entonces ya va, y eso está contribuyendo al genocidio de un pueblo milenario que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad, y es un colonialismo que no solamente se limita a Palestina, sino que ellos hablan de la gran Israel, es decir, de seguir expandiendo sus territorios desde el Nilo, es decir, el río Nilo en Egipto, hasta el Éufrates, o sea, hasta Irak y más. De hecho, ese régimen colonial de Israel que se impuso en 1948, hasta el sol de hoy y la luna de hoy, no posee una constitución nacional. ¿Y por qué no posee una constitución nacional? ¿Quién es el antijudío o el antisionista que está en contra de que hasta el día de hoy no tengan una constitución nacional? Ellos mismos, los propios sionistas no quieren tener una constitución nacional porque eso los obliga a tener que definir sus líneas limítrofes. Y para ellos no es solamente Palestina, sino seguir tomando entonces el Líbano,
Jordania, Siria, el Yemen, Irak, parte de Arabia Saudita, parte de Egipto y más y más y más. Entonces, esto ha sido un proyecto desde el inicio y que hoy ya lo han dicho de manera muy abierta. Esa entidad colonial, desgraciadamente, uno de los elementos que contribuyó a una oficialización del Estado colonial de Israel es que en las Naciones Unidas, a través de la resolución 181, se aprueba la resolución 181 que consistía en la partición de Palestina. Menos mal que, fíjate que ahí no hubo eufemismo, partir a Palestina. Primeramente, que las Naciones Unidas viola los estatutos de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, para aquel entonces, que estaba conformada por no más de 60 países, 57 países, algo así, no está autorizada, no tiene la potestad de fragmentar el territorio de ningún pueblo del mundo. Todo lo contrario, las Naciones Unidas está por velar la soberanía y el territorio, la paz, la justicia de los pueblos del mundo. Entonces allí hubo países que votaron en contra, unos se abstuvieron. Primero que es ilegal, es una votación ilegal, ilegítima, inmoral, y no invitaron a ningún palestino, ni consultaron a ningún palestino. Entonces, toda la corrupción dentro del marco de las Naciones Unidas. Eso es un elemento. No, pero es que ella está reconocida por las Naciones Unidas. Pero ¿cómo? ¿Cómo bajo todo un efecto de una corrupción internacional? Compraron embajadores, compraron gobiernos, y chantajearon, por ejemplo, a Haití, que si no votaba le creaban un bloqueo económico, a Guatemala la misma cosa, a Filipinas también. Entonces, toda la corrupción y el poder internacional de esta mafia, de este imperio invisible que es el movimiento nazi, fascista, sionista, hoy, que es el sionismo, y que el motor de ellos es esa entidad colonial, que no es más que una central militar del occidente, de los Estados Unidos, de Europa, en el Levante, en pro de los intereses del occidente. Eso es una base militar, aparte de ser una vergüenza colonial hoy en nuestro tiempo, aparte de ser una humillación en nuestro tiempo histórico. Hablar de colonialismo puro y duro, un clásico colonialismo, es un anacronismo colonial, eso es lo más retrógrado, retardatario, atrasado, salvaje, contra nuestro tiempo histórico. Yo creo que tenemos un paso histórico, tenemos una deuda con la humanidad, tenemos una cita con la historia, desde de poner, y quiero ser clara y responsable, de poner fin a la solución es el fin de la existencia del régimen colonial de Israel. Ahora, no, la gente, no, ahí mismo te van a acusar, te van a condenar de antisemita. No lo acepto. No soy antisemita, no soy antijudía, vengo de un ancestro, el judaísmo forma parte de la historia del ancestro, del acervo, del crisol, del mosaico ancestral milenario de mi ancestro semítico. No puedo ser antijudía. Ahora, lo que sí estoy en contra es del colonialismo. Ahora, soluciones para ir a lo concreto. Una vez yo creo en la independencia y en la liberación nacional, independencia del pueblo nativo semita levantino cananeo de la Gran Siria, lo que hoy se llama el pueblo árabe semita palestino. La solución es la liberación total y absoluta del río al mar de toda Palestina, como lo han hecho los pueblos nativos frente al colonizador. Miremos un poco nada más de historia. ¿Ah? O sea, es algo y te lo pintan que dos estados, que la cosa abstracta, complicada. No, no, no. Debemos liberarnos de todo ese envoltorio tramposo, estético, de todo ese fraude. Entonces, aquí de lo que se trata es de ser honestos, de ser y honestas, sinceras y sinceros.
Ahora, la solución, ¿qué hacer cuando la gente nos pregunta, ajá, una vez liberada Palestina, qué hacer con esa población que porta el gentilicio colonial llamado israelí? Que se queden en Palestina y que pasen a portar el gentilicio palestino. Cuando Argelia se liberó de ese yugo sanguinario, macabro, francés, los argelinos le dijeron a los franceses, el que se quiera quedar, que se quede. Pero esto se llama Argelia, es ustedes, y vamos a vivir en igualdad de derechos. Entonces, sería esto lo mismo con el caso de Palestina. O sea, todo aquel que sea de esa entidad colonial que porta ese gentilicio, pseudo gentilicio colonial, que se quede en Palestina el que se quiera quedar. Pero tenemos que vivir dentro de igualdad de derechos, de condiciones. ¿Ah? Sabemos muy bien que ellos no lo van a aceptar, porque ellos perderían sus privilegios como colonizadores. Entonces, sabemos bien que se van a ir, pero como conciencia nativa para la solución es que pasen a portar el pasaporte o el gentilicio palestino y vivir en igualdad de derechos como cualquier pueblo del mundo. Mis padres huyeron de Palestina y después con el tiempo, cuando anclaron en Venezuela, con el tiempo mis padres solicitaron el pasaporte venezolano. ¿Me entiendes? Y se incorporaron, se integraron a la patria venezolana. Ellos aportaron, igualmente Venezuela les aportó, los abrazó, los acobijó. Fue un refugio maravilloso. Lo mismo puede pasar con ellos, que se queden. Y toda aquella persona. Aquí cuando hay gente que nos pregunta, ¿ustedes son capaces de vivir con los judíos? Pero por favor, ¿qué pregunta es esa? Claro que sí, pero también somos capaces de vivir con cualquier persona del mundo, con cualquier persona del mundo que quiera vivir en Palestina, que solicite el pasaporte palestino, como lo hicieron mis padres, árabes, semitas que tuvieron que huir de su amada Palestina y después portaron el pasaporte venezolano y no dejaron de ser palestinos, no dejaron de ser árabes, nunca. Palestina estuvo allí omnipresente en su ser. Y eso también es importante. Entonces, que hay es que ustedes no son capaces de vivir con los judíos. Un momento, es una falta de respeto. Eso es una propaganda. Son ustedes los europeos que tuvieron esa desgracia, ese problema, esa miseria, esa degradación, que que tuvimos que pagarla nosotros y nosotras los árabes. Imagínate que alguien salga en una noche y comienza a tomar alcohol y mezclar todas las bebidas alcohólicas, droga, y en la mañana va a tener una resaca. Pero no, pero la resaca no la va a vivir esa persona, sino que la va a vivir el otro, un otro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo creo en la liberación de Palestina, del río al mar, como pueblos nativos, y mañana en el futuro, si una vez liberada Palestina, del río al mar, toda Palestina, y si mañana hay un europeo de confesión religiosa judía y quiera vivir en Palestina, que venga a vivir a Palestina, que solicite el pasaporte palestino. Aslan o aslan, bienvenido sea, porque bueno, tiene un sentimiento de pertenencia o porque consiguió un trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, los armenios huyendo del holocausto turco, llegaron a Palestina, fueron a Jordania, al Líbano, a Siria, al Yemen, a Irán. Pero los armenios que son europeos, no son semitas, no son cristianos, no son musulmanes, fueron recibidos, fueron abrigados, fueron protegidos por los árabes. Y los armenios no llegaron cortando cabeza, no llegaron hablando de dos estados, todo lo contrario, se integraron, forman parte del tejido palestino, por ejemplo. La periodista que asesinaron, Shirin el-Akleh, de Al Jazeera, ella es una palestina de padres y de abuelos armenios.
y era una Palestina combatiente, patriota, árabe, armenia. Allí está ese mestizaje, porque el pueblo palestino no es un pueblo puro. El pueblo palestino, entonces eso, o sea, y también Palestina fue un pasaje de científicos, de mercaderes, de imperios, de conquistadores. ¿Qué es Palestina? Palestina es la secuencia y consecuencia de la historia, de más de 11.000 años de historia. Hay que entender que ningún pueblo en su proceso, en su cronología histórica, conserva las mismas fronteras, no conserva ningún pueblo en su cronología histórica, llámese evolución, involución, revolución, invasión. Ningún pueblo en su cronología histórica conserva las mismas fronteras, no conservan las mismas, cambian, son dinámicas, no conservan las mismas religiones, no conservan las mismas lenguas, no conservan el mismo nombre, están en movimiento. ¿Qué es el palestino? El palestino es la secuencia y consecuencia de todos los pueblos que allí han pasado y todas las manifestaciones que allí se han expresado. Eso es el pueblo palestino. Y desde 1948 ya estaba luchando contra el Imperio Otomano. Posteriormente vino el Imperio Británico, que fue el que le cedió ese colonialismo, pasó a ser a manos de otro colonizador europeo y Inglaterra estuvo solamente 22 años. Fue como quien dice, el que administró toda ese pase de Palestina para crear lo que habían hecho, para crear supuestamente un hogar judío en Palestina a través de los acuerdos de Balfour, que entre blancos, entre machos, entre eurocéntricos. Entonces allí, que es un documento que no tiene nada que ver con el derecho internacional, sino que es una cosa de eurocéntricos, imperial, colonial, déspota, y hoy que se funda sobre las bases del historicidio, del memoricidio, del culturicidio, contra las poblaciones y del epistemicidio, que es importante hablar en estos términos. Y es eso en grandes líneas. Pero para concluir, porque no sé si me pasé de tiempo, eh, mm, es esa la causa palestina. Al pueblo palestino no solamente pretenden expulsarlo de su tierra, sino también que pretenden expulsarlo de la historia. Al pueblo palestino no solamente le han tomado su suelo patrio, sino que le han tomado parte de su historia. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese colosal estafa, fraude, mentira, que se llama el Estado de Israel, que no es más que una imposición colonial eurocéntrica. Y ha habido mucho tabú, ha habido mucho miedo, ha habido mucha corrupción, existe mucha delincuencia académica e intelectual, oportunismo académico, intelectual, periodístico, Hollywood. Entonces, yo creo que este es el mejor momento, aunque estamos viviendo momentos crueles, dolorosos, muy tristes, que nos enlutecen, que realmente nos aterran. Son tiempos de tinieblas, pero también son los tiempos del gran parto histórico, de condenar y de luchar, e entregarlo todo por la humanidad. Pensemos en aquellos seres que todavía no han nacido, que, que no conozcan al sionismo. Y dentro de toda esta gran vergüenza que existe, ¿qué dirá la fauna y la flora de nosotros los seres humanos cuando vemos a gente, madres, jóvenes, gente profesionales, mujeres talentosas, madres, conmemorando el genocidio de un pueblo? Entonces, yo creo que aquí hay que es un parto de honestidad y de sinceridad y de honestidad contra ese horror que hoy está atravesando la humanidad, que se llama el sionismo. Yo
creo en el fin del sionismo, pero ese fin del sionismo pasa a través del fin de la existencia de esa entidad colonial tramposamente llamada Israel, que hoy posee cerca de 400 bombas atómicas, que busca hacer desaparecer al mundo árabo-persa, y esa es la lucha. Entonces, más allá, si me preguntan si soy optimista o pesimista, puedo ser pesimista o optimista, pero eso sí, nunca dejando de luchar. Hay que luchar porque es allí, la peor cosa es no luchar. Y hay un desafío profundo del miedo que embarga, porque detrás de ese hay mucha gente que disfraza muy bien su miedo y lo convierte en un talento. Yo veo tantas cosas que tienen una carga que puede ser encantadora, que suena bien, hasta lógico, pero queda dentro de la intelequia, de lo metafísico. No, hay que irse a lo físico y a lo concreto. Y para cerrar, yo creo que una de las batallas que podemos hacer, de los combates concretos, puntuales, es el boicot. No consumir los productos que están financiando el genocidio. Y yo creo que eso debemos empezar a crear y a parir la cultura del boicot como herramienta poderosa contra el fascismo de nuestro tiempo sionista colonial. Yo creo puntualmente, y no es un romanticismo, y no es una cosa solamente bohemia, sino concreta. El poder está en la gente organizada, y no necesitas de mucho esfuerzo, ¿ah? Que sí tenemos que dar esfuerzo, porque un mundo más noble, más generoso es posible. Entonces yo cierro con eso del boicot, porque hay gente que dice, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Por favor, no consumamos los productos de McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, tantos productos. Entonces, ¿qué vamos a consumir? Bueno, vamos a parir nuestra propia producción. Ya eso sería tal vez algo más complejo. Se dice fácil, pero no necesitamos tampoco tanto consumo, ¿no? Que nos consume. Lo que queremos es vivir. Cierro ahora sí diciendo, más allá de decir viva Palestina libre, es también decir fin del régimen colonial de Israel, fin de ese nazismo, de ese anacronismo, de esa vergüenza, de ese atraso tramposamente llamado Israel. Ese Israel nos pertenece. Nos van a tener que devolver también nuestro Israel y nuestra Judea, y todo ese ancestro que pertenece a esos nativos que han invisibilizado y que han demonizado. Y entonces con eso quiero cerrar. Y digo, bueno, déjeme cerrar con esto. Creo que lo que está ocurriendo hoy, y quisiera hacer una reflexión, em, y creo que tenemos que despojarnos un poco desde la izquierda de creer que estamos llevando Yo soy de la izquierda, yo soy feminista, pero me opongo a esa izquierda de mercadotecnia, ese feminismo de mercadotecnia que no, que termina sirviéndole la cama al enemigo imperial, porque siempre queremos quedar bien en la película, en la foto, queremos quedar bien en los términos, en la imagen, en el léxico, cuando, por ejemplo, hay gente que es sensible a la causa palestina, pero después te dice que lo que hizo Hamas está malo. Yo creo que nosotros no tenemos derecho a condenar a Hamas. Primero quiero decir, Hamas no es un grupo terrorista, Hamas forma parte de la diversidad política de la resistencia palestina, como todo pueblo tiene el derecho. Ahora, Hamas y nosotros no somos quienes para decirle a los palestinos cómo es que deben de luchar. Creo que hay una arrogancia, creo que hay una irresponsabilidad, me parece artificial, y una inmadurez de dictarle desde el sofá o desde el ideal o desde quedar bien en la frase
dos estados que vivan juntos. Estamos dispuestos a vivir con cualquier ser humano del mundo. ¿Ah? Y ahora, es eso, yo creo que hay que revisarse, debemos revisarnos, porque no es que ni, o sea, y yo creo que lo que hizo Hamas fue un acto de valentía, son los que están al frente del combate, son ellos los que están sufriendo, son ellos los que pierden un ojo, una pierna, una madre, una casa, una universidad, perdieron sus casas, perdieron sus cementerios, sus cultivos, sus aguas, sus calles, sus seres queridos, sus ancestros, desde 1948. Entonces, en un momento, hay un pueblo que rehúsa desaparecer, hay un proyecto de exterminio contra el pueblo palestino si bien es verdad que la lucha armada no es algo que queramos, pero si no hay otra alternativa, hay que tomar las armas y sería irresponsable no tomar las armas frente a un colonizador. Insisto, ¿cuál ha sido el rol, el digno rol, la gesta digna de los pueblos nativos frente al colonizador? Ha sido de combatirlo, de liberarse. Y yo creo que en esa liberación, en ese combate que está haciendo el pueblo palestino, está protegiendo a la humanidad. Y esto no lo hago con fines de chauvinismo ni nada, sino que es un paso porque si avanza el sionismo, eh, está muriendo la humanidad. Yo creo que cuando vemos seres dignos del mundo, sentidos, dolidos, enlutados por Palestina, es porque allí está el encuentro de las entrañas de la humanidad. Samuel Huntington, aquel delincuente intelectual que decía que después de la caída del bloque socialista venía el choque de civilizaciones. Miren aquí el abrazo de las civilizaciones. Miren el encuentro de las civilizaciones, de los pueblos saliendo a las calles a manifestar por otro pueblo. Yo creo que allí eso es digno, eso es hermoso, eso es delicioso, eso es esperanzador, pero no debemos quedarnos allí. Debemos tomar posturas claras, honestas y sinceras, también dolorosas. La lucha armada es legítima y es digna porque inclusive está estipulada en el derecho internacional que establece en la resolución 3070 que establece que todo pueblo tiene derecho a defenderse frente a cualquier amenaza extranjera, incluso hacer uso de la lucha armada. Entonces hay muchos prejuicios, hay mucho temor, hay mucha artificialidad, hay la gente quiere quedarse en su zona de confort, ¿no? Hablar bien, con palabras hermosas, bonitas, fraternas, pero que terminan sirviéndole la cama al fascismo, de ese nazismo que es el sionismo, que se representa a través de esa entidad colonial tramposamente llamada Israel. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias. Ya. Entonces, Manu, ayúdanos, Manuel, con la ronda de preguntas, por favor. Claro, compañeras, compañeros, ustedes pueden levantar la mano para realizar algún comentario, alguna pregunta que tengan. Y si no pueden hacer eso, también pueden escribir por el chat y yo lo voy a leer, o la compañera Jennifer también. Entonces esperamos unos segundos. Yo tenía también algunas preguntas que quería hacerle Susana, Sí. porque yo sé que usted es politóloga, yo ahorita estoy terminando también la carrera de ciencia política y tenía ahí algunas preguntas que sí o sí quería hacerle como estudiante. Este, pero entonces, viendo que no hay preguntas, me gustaría primero preguntarle, al inicio de su exposición, eh, usted mencionaba que hoy en día se cree que el colonialismo es algo que se ha superado, ¿no? Que ya quedó en la historia, eh, pero usted demuestra que en realidad eh, los procesos que se están viviendo, por ejemplo, con el conflicto en Palestina, son una manifestación de ese colonialismo, incluso de una forma más brutal, ¿no? Entonces quería preguntarle, ¿cuáles son las razones y las causas de por qué hoy creemos que el colonialismo es una cuestión superada? Mira, sí y no, porque están las mentes colonizadas, la academia está colonizada, tenemos
un análisis filosófico desde lo eurocéntrico, un análisis de la historia desde lo eurocéntrico, inclusive hay un epistemicidio, todo lo que es el mundo artístico está también colonizado dentro de un enfoque eurocéntrico. Yo voy a tomar las palabras de un historiador inglés, Whiteman, Keith Whiteman, que él decía que Israel no es más que la continuación de la Europa colonial. O sea, yo te puedo decir en qué digo que ha sido superado el colonialismo. Es, por ejemplo, que cuando hablamos de una manera tal vez convencional o tradicional, la independencia de los distintos países, por ejemplo, de Venezuela contra el yugo colonial español, o de Haití contra Francia, o la misma Argelia contra Francia, en esos sentidos, pero que eso no ha sido suficiente, porque hay después porque, por ejemplo, hay lo que se llama los regímenes neocoloniales. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre el colonialismo y el neocolonialismo? El colonizador descubre con el tiempo que, porque colonizar implica, es una logística de mucho peso, de mucha carga. Tienes que desplazar población, soldados, y eso genera un desgaste fuerte. Entonces, ellos crean lo que se llama las neocolonias. Te voy a dar un ejemplo. Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, esos son neocolonias donde el colonizador entonces toma al propio nativo, le da una serie de privilegios y poderes para que haga el juego sucio a favor de los intereses coloniales. Como estamos viendo hoy, por ejemplo, Irán, que independientemente, y hay otra cosa, independientemente si nos gusta Irán o no nos gusta Irán, pero hay que tener claro que aquí el que está a la vanguardia de la lucha antiimperialista, anticolonial y antisionista no es la izquierda, no es el feminismo, no. Es la República Islámica de Irán. Y eso yo lo apoyo y lo venero, porque claro, yo lo quiero desde la izquierda, yo lo quiero desde el feminismo, yo lo quiero de esta manera. Yo creo que esas malcriadeces hay que revisarnos, ¿no? Porque terminamos en una intelectualidad de un purismo, de un humanismo, pero que no lo es, sino que terminamos sirviéndole la cama y la alfombra al fascismo, ¿me entiendes? Entonces, eso. Ahora, ¿qué quiero decir yo? Existe el neocolonialismo, donde hay regímenes en el África, inclusive también, donde, bueno, países que se liberaron, pero entonces hay un camuflaje de darle privilegios a unas élites para que hagan el trabajo sucio. Entonces, pero el clásico colonialismo, donde, por ejemplo, Bélgica colonizaba al Congo, que fue la peor colonización, donde Leopoldo XII toma al Congo, y no solamente que se la anexa a Bélgica, sino que él dice que es propiedad de él. Y la misma Bélgica protesta, dice, no, pero es de Bélgica, no tuya, pero es una cosa entre blancos, ¿no? Entre la misma casa. Entonces, eso, pero hay que entender una cosa, que ese Israel no es más que una entidad colonial. Pero ¿cómo nos distraen? Desde la academia, desde la intelectualidad, Hollywood y sus derivados, de que es el pueblo elegido, ese envoltorio romántico, bohemio, celestial, toda esa estética que realmente es una psicodelia. O sea, estamos drogados, estamos dopados, el mundo quedó dopado ante ese gran fraude inhumano, que es una cosa cruel, además de burda y balurda, y ridícula, obscena. Además es un disparate, es un dislate, es absurdo, es ridículo de creer que una comunidad religiosa es un pueblo al mismo tiempo. ¿Qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión?
¿qué estamos? Estamos en el siglo XXI en los valores del secularismo, pero no, pero entonces ellos son una religión y son un pueblo. Entonces después ellos te dicen, no, nosotros nos reinventamos, nos encanta esa palabra, y nos seducen y caemos en su trampa y quedamos en ese manto estético, eh, pero que no es más que la cosa, pero es un ridículo y un absurdo y una cosa tarada y imbécil, perdónenme los descalificativos, pero que tiene una connotación criminal, sanguinaria, genocida, atroz, inhumana, infrahumana. Entonces, yo creo que sí, debemos descolonizar nuestras mentes. Nos creemos libres, demócratas, feministas, derechos humanos, libertad, justicia, libertad de expresión. Ey, pero estás apoyando a un colonialismo, porque es encantador, porque entonces hay una alienación, una enajenación, están dopados, entonces queremos quedarnos en ese dopaje, de no estar en esa, y no salir de esa zona de confort. No sé si logré explicar tu pregunta. Sí, muchas gracias, Susana. Y también en una parte de su exposición usted mencionaba sobre, claro, que la lucha por la liberación de Palestina es también una lucha por la humanidad, en el sentido de que actualmente estamos, claro, en una época de tinieblas donde la violencia se ha normalizado en extremo, el lugar para la empatía es cada vez más reducido. Y yo recordaba en alguna entrevista que le hicieron a Rita Segato, por ejemplo, ¿no? Que ella decía que ahora estamos en una época donde la personalidad cada vez es más psicopática, ¿no? Con unas limitaciones cada vez más claras de poder sentir empatía por el otro, compasión, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esta normalización del genocidio, esta incapacidad de sentir el sufrimiento de que están sufriendo el pueblo palestino contra este colonialismo, ¿qué hacer, no? Ujú. Mira, ¿qué hacer? Sí, eso es importante. Luchar. Luchar, a pesar del espanto en que nos encontremos. Luchar, eh, mm, como te lo dije, yo podré estar pesimista, pero no voy a dejar desde el pesimismo seguir luchando. Mahmoud Darwish, ese poeta galileo palestino, decía, resistimos porque amamos la vida. Yo como humanista, yo me debo a la condición humana, creo en la condición humana. Yo soy humana y no puedo que luchar por ella, porque a ella es la que pertenezco. Si bien es verdad que uno puede estar quebrado, o quebrada, o roto, o rota, no, pero la llama, ese fuego de la resistencia tiene que seguir, porque es una élite. Y no podemos darle esto a estos demonios, a estos monstruos, a estos enemigos de las aguas, del mar, del bosque, de la vida, de los niños. Aquí vimos cómo fueron asesinadas 160 niñas en Irán. Y yo creo que qué hacer es luchar. El boicot es un método de lucha. Em, y yo no tengo otra alternativa, y qué bueno que no la tenga, que no sea aquella que sea de la del verbo luchar. Eh, yo creo que estamos también en un momento, si bien es trágico, también es interesante, es el momento, llegó el momento, porque a veces lo peor es el statu quo. Y entonces ya la gente descubrió la otra historia, porque muchas veces también nos decían, no, lo que pasa es que ustedes odian a los judíos, tienen un odio milenario. Imagínate la rabia, el dolor, la injusticia yo me acuerdo de mi padre cuando decían, ustedes lo que pasa es que odian a los judíos, es un odio milenario. Y decía, mi papá les decía, pero ¿cómo vas a decir que es un odio milenario cuando eran ustedes los que los metían en las cámaras de gas? Las grandes persecuciones fueron en Europa en el siglo XII, en el siglo XIII, las persecuciones fueron en Europa, y me vas a decir que el odio milenario,
De repente entonces pasó a ser el pueblo palestino, el mundo árabe, cuando, eso es cuando la religión judía como doctrina es una herencia y un ancestro, forma parte de la memoria y de la belleza y del orgullo del mundo árabe. Entonces mira toda esta falsificación de la historia, lo descarado, lo infame además. No, que ustedes se odian. No, no, es que no lo acepto. No lo acepto. En dado caso es un odio que viene de ustedes. Entonces, es muy sádico que entonces te acusen de que hay un odio milenario, pero todo eso forma parte de la lucha. Pero es una lucha que hay que ir más allá de la propaganda. Y dije propaganda y no dije narrativa. De escaparnos, de huir. Hay que realmente dar un paso intelectual, académico, humano, desde desprenderse, de deslastrarse de tanta demagogia, de tanto tóxico intelectual malintencionado que ha existido. O sea, el judaísmo forma parte como religión, como doctrina religiosa, es una herencia de lo que hoy es el mundo árabe. Entonces, eso tenemos que revisarlo. Yo creo que hay que hacer, que hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando, pero sigamos luchando no desde la estrategia, sino desde la honestidad. Y el boicot es un elemento interesante, concreto, puntual y claro, específico, concreto. Crear esa cultura, esa noción de no consumir los productos, por ejemplo, que financian el régimen colonial de Israel. Y por ejemplo, establecer, vamos a reincorporar en el debate o ampliar el debate. ¿Qué son los judíos? ¿Es una comunidad religiosa o es un pueblo al mismo tiempo? ¿Son hermafroditas? Entonces, son gatos con elefante. ¡Ey! Vamos a abrir el debate y no que es un debate de élites. No, no, ¿qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión? No son un pueblo. No, pero no puedes decir eso. Pero yo tengo que decir lo que me diga el occidente, el eurocentrismo. Entonces nosotros nos hemos sometido también, eh, hablamos mucho, pero no vamos a lo concreto. Para mí lo concreto es el fin de la existencia del régimen colonial de Israel. Es allí la solución, es allí el paso, es el paso moral, porque ese colonialismo no tiene derecho a existir, el colonialismo no tiene derecho a existir. Muchísimas gracias, Susana. No sé si alguien más quisiera alcanzar alguna pregunta, algún comentario a la ponente. Eh, por aquí. Hola, ¿Qué tal? Sí, buenas noches. soy Natalia, he Ah, ¿qué escrito tal? por el chat, pero también quería hacer un pequeño comentario sobre esto del boicot. He escuchado incluso que algunos dicen pues que es como una acción muy banal, personalista, ¿no? De como de solo no comprar algo. Eh, y se puede entender por un lado de que de repente los sectores más pobres de repente no están concientizados en esto, ¿no? Pero de alguna manera creo que es importante no dejarlo de lado porque así el colonialismo, el capitalismo se impone también a través de la hegemonía ideológica del consumismo, que no solamente es consumista, sino que ya llega a ser eh, una complicidad con el genocidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, países como Bolivia, em, más allá de lo que de sus procesos propios, han dejado mucho como pueblo de consumir McDonald's, de consumir eh, Coca-Cola y han empezado a consumir sus productos propios. Claro que no estamos saliendo de este sistema en el que vivimos todavía, ¿no? Mercantilista, pero se empieza a tener otras lógicas y creo que por ahí también es un poquito independizarnos de, de este consumismo y también de la complicidad del genocidio y de cómo el capitalismo y el colonialismo se meten en nuestras mentes y por ahí empieza, ¿no? Y por ahí también nos ciega y nos mantiene dormidos. Sí, yo creo que el ejemplo que diste de Bolivia, que a mí me parece que es de una vanguardia, de una fineza extraordinaria. Fíjate que la población de Bolivia, o sea,
es tan de tan buen paladar que ellos no iban a McDonald's. O sea, imagínate el nivel del buen paladar, del buen comer de esa gente, que McDonald's misma cerró las puertas. Porque claro, porque todavía tienen en la memoria su identidad culinaria. Y eso es una cosa extraordinaria, para mí casi mística, o mística en sí misma. Entonces yo creo que eso es un paso de un banquete para mí extraordinario, el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, ahora, yo no creo, lo que pasa es que yo no creo que sea algo personal. Se empieza desde la casa, desde el yo, y cada uno que no consuma esos productos que te producen cáncer, que además dañan tu salud. Yo necesito mi cuerpo, mi esqueleto, mi salud para la vida. Entonces, no sé, tenemos que pagarles a ellos para enfermarnos y después le pagamos para que nos mantengan enfermos porque no nos curan. Entonces, yo creo que el boicot, hay una escritora que yo respeto mucho, una gran diosa intelectual, que es Arundhati Roy, ella es de la India. Ella dice, las corporaciones nos necesitan a nosotros, más que nosotros a ellos. Entonces, y eso funcionó en el África de Sudáfrica. De hecho, es una herencia gandiana. Y yo sí creo que es algo concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer huelgas, extraordinaria huelga nacional prácticamente que hicieron los italianos, pero, ok, eso como catarsis, como ejemplo, es extraordinario, valiosísimo, hermoso, digno de la condición humana. Pero el boicot, por ejemplo, y crear nuestras propias economías. Dentro de un sistema, si quieres, mercantil, pero que el dinero gire entre nosotros y no le demos el dinero a estos verdugos, a estos nazis, estos fascistas, estos colonizadores, degolladores, que necesitan la muerte de los niños. Ellos mismos te lo dicen, maten esos niños para después en el futuro ya, porque ellos van a ser los futuros terroristas, no, van a ser los futuros combatientes, ¿no? Los futuros luchadores por la independencia y la liberación de Palestina, como es lo digno, como es la gesta digna de todos los pueblos del mundo. Yo creo profundamente en el boicot. Creo que no la hemos desarrollado del todo. Sí, por supuesto, nos falta mucho porque yo siento que se acelera cuando hay esas crisis y después baja. Entonces, no sé, yo allí creo que no hemos dado ese paso de, de esa organización colectiva y que, insisto, no es algo que va a tomar mucho esfuerzo de nuestra vida. Todo lo contrario, nos va a generar un gran beneficio. Adelante. Bien. Em, por acá también, bien, aquí también teníamos preguntas en el chat. Por ejemplo, Prensa Muki dice, a Susana, Palestina y con presencia en Venezuela, preguntarle si esto último mencionado de la defensa armada y la hipocresía de esas posturas ni también cobra el mismo sentido con los últimos acontecimientos y procesos de Venezuela y Estados Unidos. Ujú. No entendí. Mira, cuando yo digo los nini, o sea, por ejemplo, yo he escuchado ahorita en el caso de gente de la izquierda que te dicen ni ya ni Palevi. No, un momento. Podemos tener muchas diferencias con el gobierno, y dije gobierno de Irán, no digo régimen, porque Arabia Saudita no es una democracia y sin embargo es una aliada del régimen colonial de Israel y de los Estados Unidos, y allí cortan cabeza y ellos son intocables, las vacas sagradas. Entonces, un momentico, podemos tener muchas diferencias, que yo las tengo con el gobierno de Irán, la situación de la mujer, muchas cosas, pero también hay cosas interesantes a nivel de la mujer. Podemos tener muchas diferencias, pero en este momento histórico, decir ni, eso beneficia es al fascismo colonial, sionista, imperialista occidental. Por favor. Entonces, que yo, lamentablemente, porque no, yo quiero estar
en una exquisitez y una estética feminista, mercadotecnia. No, no, no. Mi honestidad, mi conciencia, no creo, no creo que sea una conciencia sana y limpia cuando estamos en eso. Entonces, eso de, ok, sí, yo apoyo al pueblo palestino, pero estoy en contra de Hamas. No, un momento. O sea, entonces es muy cómodo desde la intelequia. No, los pueblos toman acciones. Pero entonces parece ser que nos gusta el pueblo palestino en su calidad de víctima, pero cuando toma acciones por su liberación, ay no, pero la violencia no, porque yo soy pacifista. Mira, Fran Fanon decía, y es importante ahorita más que nunca leer y retomar a Fran Fanon y a Edward Said. Cuando él decía, cuando el colonizado toma las armas, se humaniza. Porque claro, porque el colonizado es un subhumano o es un animal. Pero cuando él toma las armas para humanizarse, para liberarse es humanizarse. Entonces pasa a ser humano. Ya va. Entonces, esto es Fran Fanon. Yo creo que, debemos desenterrar a Fran Fanon en estos momentos de la historia y no este feminismo mercadotecnia criminal, muy criminal. Y yo soy feminista. Yo creo que el feminismo es una contribución al humanismo. Yo creo que la humanidad está en deuda con la mujer digo en deuda dentro de una conciencia en paz. ¿Ah? Creo que el feminismo es un aporte al hombre y a la mujer, a los dos. ¿Me entiendes? Entonces, pero un momento, que se sirvan ahora de la instrumentalización de los valores como el feminismo, la sexodiversidad, los derechos humanos, la misma izquierda, para terminar, nos están ruleteando, ¿ah? Entonces nos terminan para terminar sirviéndole la cama al fascismo. Yo creo que yo me separo de eso, yo me deslindo de ello. Yo creo en la lucha radical, cuando digo radical de la raíz, que es hermoso eso, de la liberación total y absoluta contra el atrofia imperial y colonial. Y creo que yo no lo estoy viendo en mucha gente de la izquierda. Me parece que hay una izquierda cobarde, oportunista, corrupta. em, eh, entonces, concerniente a Venezuela, Venezuela ha asumido un rol de una rebeldía, ha saltado la historia en el sentido de querer retomar su historia, su memoria y su soberanía y ir al parto de una democracia popular, no en contra de esa democracia de élite representativa, sino una democracia participativa y también abrirse al mundo, no solamente someterse a los mercados de los Estados Unidos y Europa, sino también con Rusia, con Irán, con China, y la integración de la América Latina, de reencontrarnos, de rebatirnos, eso yo creo que es un milagro político dentro de sus contradicciones morales que pueda tener, como todo proceso, no es un proceso impoluto, ¿ah? Pero yo sí creo que es profundamente valiosísimo y bueno, allí está pagando las consecuencias. Bloqueo, el presidente Maduro fue secuestrado de manera ilegal y legítima, acusándolo de narco, cuando el gran narco es Marco Narco, cuando el narco es algo, la tragedia del narco es los Estados Unidos, Wall Street, la banca, la DEA es el cartel, el cartel de la droga y la banca estadounidense. Entonces, si aquí hay, perdón, upa, y si aquí hay alguien que ha combatido el narcotráfico, ha sido a partir de Chávez cuando sacó del Caribe
que era la gran ruta del narcotráfico, y también con Petro, y ahora les toca entonces hacer la ruta desde el Pacífico. Eso le ha costado mucho dinero. No les van a perdonar a Chávez y a Maduro y a Petro de haber limpiado el Caribe de- como ruta del narcotráfico. Y yo creo, insisto, yo soy profundamente bolivariana y apoyo el proceso de esa búsqueda casi antropológica del pueblo venezolano, y eso creo que es algo, en la América Latina debe ser un amanecer y debemos seguir luchando en eso. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar, comentar para poder finalizar la reunión? Bien, si no Bueno, hay más comentarios o preguntas, eh, adelante, Susana. sí, por favor, yo quisiera, les ruego, les pido que si se pueden suscribir a nuestro canal YouTube Palestina, 11.000 años de historia, es de valiosa importancia, no solamente por el algoritmo, sino que, bueno, es un trabajo que estamos haciendo desde la diáspora palestina, por Palestina y el mundo. Entonces, por favor, les ruego suscribirse a nuestro canal YouTube Palestina, 11.000 años de historia, y si pueden ustedes mismos también difundir nuestro canal, que es el canal de ustedes también, y de eso se trata, ¿no? Utilizar todas estas plataformas para la comunicación, el mensaje, la otredad, ¿no? Que es importante. Por supuesto, Susana, hemos hecho el trabajo de ayudarte difundiendo el canal. Ahí también por el chat Gracias. pueden encontrarlo quienes aún no lo conozcan. Y sigamos colaborando, Susana. Vamos a seguir haciendo eventos educativos, de análisis, como el que hoy nos reunió. Y esperamos contar con tu presencia. Compañera Ale, tienes la mano levantada. Te damos el pase para que puedas participar. Sí, un saludo a todos y muchas gracias, Susana, por tu tiempo, especialmente este día que es tan significativo para nosotras. En este caso, bueno, mi pregunta va más que todo a tu modo de pensar respecto que el año pasado China y Rusia se abstuvieron en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU en respaldo, ¿no?, al plan, entre comillas, de paz de Trump para Gaza. En este caso entiendo de que ellos tienen posibilidad de veto, pudieron negarse. ¿Cómo ves esta abstención? Sí, de una manera muy negativa, eh, dolorosa. Sí, la política y los procesos son duros, amargos, crueles, realmente muy decepcionante de parte de Rusia y de China. Creo que fue catastrófico, desde lo moral, lo simbólico, lo técnico, lo táctico. Sí, fue muy, muy mal, muy mal, muy mal. Bien, muchas gracias. Sin más que añadir, doy por finalizada la reunión y les agradezco por el tiempo y la atención que prestaron. Esperamos volver a vernos pronto. Muchas gracias, Susana. Que tengas una buena semana. Gracias, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Hasta pronto, que Un les vaya fuerte bien. abrazo, Susana. Gracias. Gracias, Gracias. Bye. gracias. Hasta luego.